sorry eyes cut through bone. Tenemos acá en el Twitter un mensaje de Ismael que nos dice: muy buen programa, muchos temas diversos y con interesantes comentarios y análisis. Saludos y felicitaciones por la nueva temporada. Muchas gracias, Ismael. Bueno, bien, entramos en la última etapa del primer programa, del tercer ciclo. Nos quedan 10 minutitos, 15 minutitos más o menos, y queríamos comentar otro de los temas que estos últimos días se ha comentado bastante, y es a raíz, bien, no sé si ha salido en algún otro artículo, más difusión tuvo en El Observador, un artículo que, bueno, hace un raconto, digamos, de lo que han sido en la legislatura, digamos, del presidente de gobierno, las características de cada legislador y en qué sentido han trabajado en una idea, digamos, de transparencia, de hacerle el seguimiento a cada uno de los diputados y senadores del Parlamento, tener una idea, digamos, en términos de gastos, de días de ausencia y presencia en las cámaras y de cantidad de proyectos presentados, ¿no? Y bueno, más allá de lo interesante del análisis, también charlar un poco sobre, bueno, lo que ha generado, porque se despertó bastante polémica por, bueno, algunos números o cifras de legisladores que iban o no iban, o de proyectos presentados o no presentados, bueno, y Emiliano, bueno, quería comentar un poco ese tema, ¿no? Sí, yo iba a partir del programa Santo y Seña, que creo que fue... Sí, que después sacó al aire, trató el tema. Claro, trató 2 o 3 informes, los presentó como la política al desnudo, los políticos al desnudo. En realidad los políticos eran los legisladores nada más, y hay que decir, para empezar, que los legisladores no son todos los políticos. Bueno, se denunciaron viajes, excesos, gastos desmedidos sin asistencia, malos desempeños, nepotismo. Facilísimo ese informe, qué fácil que es hacer un informe con eso, por bueno, favor. Lo primero que hay que decir que está bien que se investigue, los legisladores son funcionarios públicos y hay que poner la lupa y hay que observarlos, y de ninguna manera se puede defender a, por ejemplo, Guillermo Frachelo, que suena a Guillermo Francella pero no tiene nada que ver, que es el diputado de Oscar Magurno, que el tipo va todos los días 5 minutos, le marcan la asistencia y claro, tiene una asistencia del 98%. Lo que pasa es que está 5 minutos nada más en el Parlamento por día. Y disfruta de todos los beneficios que la Constitución prevé para nuestros legisladores, ¿no? Sí, pero además se va a cumplir sus funciones, su alta responsabilidad en una mutualista, y él dice que, bueno, que él distribuye su tiempo. Qué falta. Eso es un horror, y me parece que está bien, que eso es reprobable y hay que marcarlo. Pero ni los legisladores son los políticos, ni 2 o 3 políticos son todos los legisladores. Sea o no sea la intención del programa, yo creo que la sensación que quedó es una sensación antipolítica, que me parece que no está buena. Por eso me voy a poner un poco en abogado del diablo y voy a reivindicar a ¿Vas a hacer una editorial, tu primera editorial? Que vivan los políticos, se podría llamar esto. Ah, me gustó. La reivindicación de los políticos, yo pienso que es una reivindicación de la política y que finalmente es una reivindicación de la democracia. Esta defensa la voy a hacer a través de 3 puntos, que es el primero los políticos y el sacrificio, en segundo lugar los políticos y sus salarios, y una tercera parte a la que llamé los políticos soy yo. Los políticos y el sacrificio. Yo creo que efectivamente el político se sacrifica y pone su vida al servicio público. A veces lo puede hacer por plata, por vocación sincera, por ego, porque le nace, por todas esas cosas juntas, pero quienes se meten en política sacrifican una buena parte de su vida privada y personal, porque la política implica una dedicación total entre estar trabajando en la política y seguir siendo un político cuando estás en el supermercado con tus hijos, cuando vas al cine, permitís que te calumnien, que digan injurias, que te putee cualquiera. Entonces yo creo que cualquier banana te dice, mirá que vos cómo te acomodaste. Sos un chorro. Yo me acuerdo, en mi barrio un día iba caminando por Sari en una selección y le dieron una piña. O sea, esas cosas son las que somete un político. Qué fuerte, ¿no? Eso fue en el... Salía con una venda, me acuerdo. Sí. Ahí va, sí. No, pero está bueno, es verdad. Fuerte. Vos capaz estás con tu mujer, con tus hijos, como le pasó hace poco, bueno, aquel argentino en Buquebus, al ministro Kicillof, que estaba con los hijos chiquitos, digamos, y tal. Le hicieron un scratch. Y le hicieron un scratch, casi lo agarran a trompadas entre 200, una patota en un Buquebus con espantoso. Se podrá decir, y entiendo que hay sacrificios peores, como el tipo que se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar y gana un salario mínimo, pero aún así, ser una persona que está públicamente expuesta es complicado y trae muchos problemas. Entonces yo creo que de verdad el político se sacrifica, o hay algo de sacrificio en eso, hay algo de costo. Lo segundo es los políticos y el sueldo. Es un lugar común decir que los políticos cobran mucho, que sus sueldos son muy altos. Un 95% de la gente consideraría que habría que bajarle el sueldo a los políticos. Muchas veces ni siquiera saben cuánto ganan en realidad. Es como una percepción a nivel de opinión pública de que es la hacen demasiado. toda, la hacen toda. Se la llevan en pala. Bueno, en realidad hay que decir que no hay políticos pobres.
más allá de lo que se pueda decir desde alguna operación de marketing, los políticos pobres no existen. Ahora bien, al respecto voy a decir unas cuantas cosas. Primero, me parece que está bien que no haya políticos pobres, porque el político es un trabajador y nadie puede pretender que un trabajador sea pobre. Entonces me parece que es absurdo pretender, por ejemplo, bajar el sueldo de un político a un sueldo mínimo cuando estamos diciendo que el sueldo mínimo está mal. Claro. En segundo lugar, creo que los políticos tienen que ganar bien, pero no por la idea de que si ganan mal se corrompen, que es una idea que está muy extendida y que para mí es bastante discutible, sino porque si los políticos ganaran mal o incluso si no cobraran nada, la política sería solamente cosa de ricos, de gente que tiene una vida muy económica muy segura y puede dedicarse a la política como quien se dedica a un hobby. E incluso podemos pensar que la política termina siendo una cosa de ricos haciendo lobbies. Entonces creo que está bien que la política sea bien remunerada, porque permite que haya gente que viene de otros sectores sociales que se dedique enteramente a la política. Lo decía Max Weber allá en 1922, cuando hablaba del político profesional, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué es importante que el político sea profesional y que haga de la política su única actividad y sea bien remunerado por ello? Justamente para que puedan acceder a la política todos los sectores sociales y no solamente quienes los que viven perciben de rentas. Exactamente. Además, el sueldo de los políticos no es tampoco tan alto como se cree, y distan mucho de los políticos de ser los hombres más ricos de la Sin sociedad. duda ningún político está dentro de los, por lo menos por su ingreso como político, dentro de las élites políticas, élites económicas del país. Caras y Caretas presentó hace no mucho la lista de los 100 y pico más ricos, no había un solo político ahí, o si no, Había. ¿Cuál? Estaba Marta Montaner. Pero Marta Montaner está, claro. la conozco. Marta Montaner está Claro, porque su no es familia por- tiene mucho Exactamente, cargo. no, No es por política. Las razones, había exacto. políticos, pero no, obviamente, que nadie acusaba de que hayan hecho su fortuna No, en sí, base a política, las actividades No hay una Porque- Cristina Kirchner, digamos, que uno puede Claro. decir, en 10 Claro. años se enriqueció un 200 por Sí, un sí. 500, Claro, un 1000%. no estamos hablando de eso. Bueno, no hay políticos, o por lo menos no claramente, no hay políticos que sean que estén entre los hombres más ricos del país. La mayoría de los políticos, me animo a decir, ganan menos que los empresarios, que la mayoría de los empresarios, y a Sin veces dudas. menos o igual que, por ejemplo, un anestesista o un arquitecto. Obviamente el político es un hombre público, ahí hay una diferencia, su responsabilidad también es mayor, y porque trabaja para toda la sociedad. Y yo podría agregar que hay personas que por dedicarse a la política pierden de hacer Sin dudas. plata en la actividad privada. Sí, sin ir más lejos, por ejemplo, Danilo Astori es un hombre que podría estar trabajando, ser el número 1 o 2 de algunos organismos multilaterales de crédito, y elige quedarse en la política nacional, uno comparta o no sus políticas. Digamos, podría estar ganando mucho más en otro... Hay casos que todo el mundo sabe, se hablaba Fernando Lorenzo en su momento, Sí. Daniel Martínez en su momento, todo el mundo sabía que eran tipos que estaban laburando para en el exterior y ganando en dólares, Bueno, y claro. muchos, y vinieron por una vocación. Fernando Puntiliano también. Sí, claro, y vinieron por una vocación Por algo política de querer Claro, pero Ahora igual volvió a su viejo amor que las multinacionales, ¿no? No, Digamos. pero quiero decir, en aquel momento también un ejemplo que se manejaba, Sí, se manejaba sí. mucho, ¿no? Vino a administrar el puerto de Montevideo, A siendo ganar que 100 lucas, administraba el capaz. puerto de Hamburgo, ¿no? Ni más ni menos. Y bueno, y otro atenuante es que buena parte de los políticos, obligatoriamente o no, dedica una parte de sus ingresos al partido político. También. Eso está salado también, va. Siempre hay que decir, bueno, el sueldo del político no es el sueldo en bruto, ¿no? Que eso después podemos discutir si está bien o está mal, que los Sí, políticos, sí, si no debería ser distinto, si el Estado no debería financiar distinto la actividad política partidaria, logrando que los políticos puedan mantener su sueldo y no esta suerte como de extorsión legitimada que está, de que el político tiene que destinar la mitad de su salario a contribuir para el partido, para el sector, para el sublema y para la bolsa de amigos del Pepe Mujica, como pretende el Claro. Pepe, que los políticos de su Sí, sector el fondo. aporten para si tiene un amigo en la mala. Pero bueno. Hay otra cosa, hay una diferencia entre los representantes de los diputados de Montevideo y los del interior. Viajar todo el tiempo al Sí, interior también. es muy caro. O bancarse un apartamentito, una Y doble... sí. también También. un alquiler acá, y esas cosas uno no los tiene en cuenta, pero eso realmente te influye mucho, digo, y nada. Sí, no desigualdad en los ingresos. Está claro el Claro. punto de que A los nivel. políticos en Uruguay no son ricos o no pertenecen a los estratos ricos de la sociedad tampoco, ni a esa élite. O en todo caso, si hacen la riqueza, no tiene nunca nada que ver con lo que Sí. ganan Ni siquiera es lo que ejerciendo. si se afanan algo, ¿no? Porque tampoco en el Estado uruguayo que te permita hacer un choreo de tal magnitud, ¿no? Aparte, ¿cuánto tiene que afanar, no? Estamos hablando de... Ya, por eso, no te da. El Estado uruguayo no da para afanar tanto. Bien. Realmente. Lo digo yo como que trabajo en el Estado, ¿no? Lo puedo Ahí decir con va. propiedad. No has podido afanar. No, hay que afanar tanto, pero... No tanto. Llegaste a la caja y... No, llegás a que me puedo chorar una lapicera. Claro, la no sé, fotocopia. no, ahí ya no llego, ¿no? Claro. Ah, ¿no? No, Bien. imprimirme alguna cosita. Claro. Ahí, hasta ahí. Y sobre los sueldos de los políticos, finalmente, yo creo que también es injusto hablar de los sueldos de los políticos sin hablar de los números en general del Estado.
Claro. sin ponerlo en un contexto. Ahora no voy a hablar del sueldo estrictamente, sino de un privilegio muy cuestionado, que son las partidas para diarios y revistas, que son 19.000 pesos más o menos por mes. Creo que casi todos podemos coincidir en que es algo ya a esta altura innecesario. Ahora, 19.000 pesos se gasta el Estado en el lunch para presentar la política pública Más crota más que te puedas insignificante, o el trabajo que van a leer dos personas. Una cosa no justifica la otra, pero quiero decir, los números que maneja el Estado son disparatados y de ninguna manera... Son monedas. Sí, ahí está. Esto no incide, para explicarlo de un modo claro, el alto sueldo de los políticos no explica el bajísimo sueldo de los maestros. Claro. Yo considero que los salarios de los políticos son justos y que algunos privilegios sí se podrían recortar, pero por razones éticas, de ningún modo eso va a incidir en los números del Estado. Sí. Que los legisladores dejen de recibir diarios y revistas no va a cambiar la economía nacional. ¿A quién A ver. se imaginan ustedes leyendo Galería de Búsqueda en el Parlamento? A ver, Bueno, Verónica. pero... A ver, sí, Sin duda. me lo imagino. Y ojalá me invitara a leer En Galería el de informe de Búsqueda con Santo y ellos una tarde. Seña, en el informe de Santo y Seña decían directamente que casi nadie compraba los diarios. No, esa es plata para la secretaría. Todo el mundo sabe que la plata de gastos y revistas Claro. es la plata que usa el político, es su caja chica para sus secretarios y sus asesores, para poder, ni siquiera para pagarle, porque con 19.000 pesos no le pagas a nadie. Es para que puedan andar a la vuelta, hacer trámite, tomarse un taxi, cargar tarjeta de teléfono, o sea, es Sí, para sí, eso sí. esa plata. Y bueno, y ya para finalizar, quería decir, los políticos soy Sos yo. vos. Me gustó. Los políticos soy yo. Nobleza Obliga, esto lo dijo Nacho Álvarez en su programa, lo sugirió. La clase política surge de esta sociedad, arrastra con mayor o menor intensidad los problemas nuestras virtudes y nuestros defectos, nuestros vicios, nuestros problemas. En el día a día todos padecemos ventajeros. Un tipo, por ejemplo, en un taxi que te pasea para sacarte 5 pesos de más. ¿Por qué ese tipo, si llegara a senador o a diputado, sería mejor que los malos senadores o diputados, a los cuales seguramente ese tachero critica? O lo mismo cuando vas a un supermercado y te dan 10 pesos de más y no lo devolvés. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de proporcionalidad. O lo nada mismo más. si sos un psicólogo pago por ANEP y marcas tarjeta y te vas a atender en tu consultorio privado y dejas a un montón de gurises de estratos humildes sin recibir atención psicológica, ¿no? Puedes decir los políticos tal cosa, pero nosotros en la chiquita y cuando cometemos una pequeña corrupción tendríamos que preguntarnos qué haríamos en ese lugar. Si en la chiquita hacemos lo que hacemos, porque todos en algún punto siempre somos un poco Y nos creemos vivos, porque vivimos en una sociedad que legitima la viveza, el ganar algo en la cortita, Claro. el llevarte la tuya. Obviamente, como los políticos ocupan cargos importantes, lo que se espera es que el político dé el ejemplo. Exacto. Ahora, pero la política en democracia y la política representativa por lo general lleva a que los representantes y los representados se parezcan bastante, y sobre todo en el Parlamento, que busca hacer un muestreo de lo que es la sociedad. Los políticos, repito, salen de las entrañas de la sociedad y no vienen de otro país ni de otro planeta. Exigirle algo que nosotros no hacemos es un ejercicio de cinismo. Y después ya para finalizar, creo que hablar de los políticos, que es algo que se hace muy, muy comúnmente, creo que es un gesto de haraganería intelectual. Decir que son todos iguales es injusto, o sea, es más fácil porque te implica no pensar y no discernir. Pero no son todos los políticos iguales. Yo me animo a pensar que la mayoría de los políticos hacen las cosas bien. Y decir que todos los políticos son iguales es finalmente premiar a los que hacen las cosas mal y castigar a los que hacen las cosas bien. Y quién sabe si no es también alejarlo de la política. Por eso yo creo que lo que hay que hacer es, en todo caso, discernir, sentarse, ver los nombres antes de votar. Y si uno piensa que un político hace las cosas mal, no votarlo. Y si piensa que las hace bien, votar. Sorry eyes cut through